Bueno, pues bonjour tout le monde, muy buenos días a todos y muchísimas gracias como siempre por vuestra asistencia. Bueno, una vez más vamos a aprovechar nuestra clase de francés en nuestro horario, en nuestro lugar habitual, para hacer una nueva entrega por fascículos de la serie La Voz del Mes. Mirad, voy a detenerme, un minuto en explicar un poco en qué consiste esta actividad, porque aunque vosotros ya la conocéis y habéis estado en muchísimas de los capítulos que hemos hecho de estas conferencias, tenemos hoy a tres compañeras que vienen de otros centros educativos, son tres profesoras, que son Isabel, Cruces y Marta, que vienen de, Isabel creo que es del Centro de Adultos de San Clemente, ¿verdad? Cruces vienes del Instituto de Calzada y Marta... de Casas y Marro. Vale. Muy bien. Bueno, pues vienen de distintos puntos de Castilla-La Mancha, dentro de un proyecto que se llama Observa y Transforma. Este proyecto lo que pretende hacer es que docentes de distintos centros vayamos a otros a observar prácticas educativas que nos puedan resultar interesantes y cuando lleguemos a nuestro centro, si algo nos llama la atención, aplicar ciertas actividades innovadoras para transformar así la dimensión pues de la educación que nosotros estemos implementando en nuestro centro. Entonces, chicas, ahora os hablo a vosotras tres, lo que estáis a punto de presenciar ahora, así estelar, es una de las sesiones de un ciclo de conferencias o de charlas que se extiende durante todo este curso y que se llama La Voz del Mes. Este ciclo ha sido diseñado por Carlos Sáez, que es el profesor de Lengua y Literatura de este centro, es compañero mío del Departamento de Comunicación. Os explico en qué consiste y yo os explico un poco la motivación para hacer esto. Nosotros lo que hacemos es que una vez al mes, más o menos, elegimos a una literatura, en este caso estamos hablando de la literatura francesa, y elegimos unas poetas sobre las que Carlos hace una pequeña reseña biográfica, artística, estilística, y de las que yo leo unos cuantos poemas. Los poemas que leemos siempre se hacen en versión original y en español. Los alumnos que vienen asistentes suelen ser alumnos de nuestros cursos de idiomas. Entonces, bueno, pues ya hemos tenido la sesión de las poetas italianas, de las poetas o poetisas alemanas y ahora estamos con las francesas. Aprovechando que impartimos 4 idiomas en el centro de adultos, pues siempre hacemos lectura y trabajar los poemas en el idioma original, francés, alemán, italiano, inglés, y después en español. Y ahora os explica Carlos un poco, le doy la voz a él porque él es el ideólogo de esta actividad cultural en concreto. ¿Cómo surge esta idea, Carlos? Vale, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, como siempre. Ya puedo decirlo de distinguido público porque os distingo a todos, ya de una y de otra. O sea, y bueno, sí, un poco comentar de qué va un poco la charla, ya la mayoría lo sabéis, pero bueno, digamos la idea, esto de la voz del mes surge un poco como una manera de trabajar otro tipo de literaturas fuera de lo que es el canon occidental, ¿no? Es decir, en principio la idea pues era trabajar a lo mejor con poesías más alejadas, asiáticas o poesías indígenas, etcétera, etcétera, pero este año nos pareció oportuno pues dedicarlo concretamente a poesía escrita por mujeres, que también queda fuera de ese canon de varones blancos heterosexuales, ¿no? Y occidentales, se me olvidaba ese detalle. Y entonces, bueno, pues la idea era un poco trabajar eso también con la idea de, siempre que fuera posible, integrar también a los alumnos, por ejemplo, de los cursos de español para extranjeros, es decir, trabajando ese tipo de poesías, que eso, bueno, en posteriores ediciones pues iremos viendo cómo lo podemos ir haciendo, ¿de acuerdo? Porque la idea es eso, es decir, que trabaje todo esto, trabajarlo, digamos, anualmente, pues a muy largo plazo, ¿no? Y ya os digo, realmente la idea, bueno, también os la comento porque de esto probablemente no lo sabéis de dónde me salió. Durante el confinamiento yo me dediqué a mandar un poema diario a los compañeros. Teníamos un grupo de WhatsApp y a los compañeros les enviaba cada día un poema. Yo pensaba que iban a ser 15 o 20 y al final acabaron siendo 83. Es decir, pero bueno, cosas del confinamiento. ¿De acuerdo? Y ahí fue donde empecé a descubrir muchas de estas poesías, yo digo que son verdaderamente interesantes. Por ejemplo, los poetas hindúes o incluso los coreanos. Y de ahí surge un poco esta idea, ¿no? Este año pues lo hemos centrado en poetisas, en mujeres, pero bueno, otros años, pues yo que sé, a lo mejor acabamos aquí leyendo poesía bantú o cosas de este tipo, vaya usted a saber. Ya veremos por dónde tira esto.
Bueno, pues paso ya a lo que sería un poco la charla de hoy, que realmente os voy a comentar un poco la génesis de esta charla, porque esta no estaba en programa, ¿de acuerdo? Esto fue un poco una sorpresa que menos mal que Lidia me avisó con un cierto tiempo antes de Semana Santa, porque no estaba pensado hacer una charla, habíamos pensado que la poesía francesa limitarla a la charla que ya vimos de Louis Collet, que la relacionábamos con el centenario de Flaubert, que también hicimos el ciclo de conferencias. Y bueno, pues en principio esto no estaba ahí. Menos mal que, bueno, me llamo Carlos y soy afrancesado y digamos la cultura francesa y además digamos la poesía escrita por mujeres en lengua francesa es un campo que me resulta más o menos conocido, ¿no? Porque si no me hubiese vuelto loco. Porque se me solapó con las italianas, que recordé que os decía que no había ni pistas ni absolutamente nada, y realmente fue una cosa que en un momento determinado dije, oh Dios mío, y estuve por ponerme en medio de la calle Toledo a ver si me atropellaba un paso o algo, ya os digo, pero no hubo suerte. En fin, maldita sea. Pues ya digo, pues vamos a meternos hoy con una literatura que es la francesa o la literatura en lengua francesa, porque incluso una de las autoras que he traído es belga, la Yourcenar. Digo la Yourcenar porque como la Calas o la Caballé son únicas. Son únicas, no, ya no porque sean divas, sino porque son absolutamente únicas, ¿no? Es decir, tened en cuenta que la poesía en lengua francesa abarca un campo muy amplio, es decir, desde la poesía canadiense, poesía norteafricana, poesía egipcia, incluso hay mucha poesía egipcia escrita en francés, la propia poesía francesa, poesía belga, es decir, que realmente es un campo amplísimo, es decir. Y, curiosamente, en el caso de las mujeres, estamos ante el caso contrario de la charla anterior. Recordáis que estuve a punto de tirarme por la ventana porque no encontraba poetisas italianas. Es decir, y finalmente, cuando me he metido con estas muchachitas, de las que ya conocía algo, pero cuando se me ocurrió mirar, pues claro, la primera fuente que busca uno, ¿no? La Wikipedia. Es decir, cuando me fui a las categorías de Wikipedia y busqué poetisas francesas del siglo XX, me apareció la friolera, no sé si 236 o 326 páginas. ¿De acuerdo? Es decir, 236 o 326 referencias de nombres de poetisas que además aparecían desarrolladas, con lo cual casi me desespero, pero por la razón contraria. Es decir, porque dije, a ver, ahora que elijo yo entre aquí. Así que decidí tirar a lo que ya conocía. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí no he hecho ningún invento ni ninguna cosa rara, porque si no hubiese sido una locura. Yo digo, es muy curioso, es decir, cuando vamos a la literatura francesa, la cantidad de mujeres que nos encontramos. Es impresionante. Además, en todos los campos de la literatura, tanto en teatro como en novelas, sobre todo, hoy en poesía ya es una cosa disparatada. Pero ojo que aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿de acuerdo? Esto nos podría dar la impresión de que los franceses, la cultura francesa en general, digamos, son muy receptivos a la literatura escrita por mujeres. Yo he titulado la charla Visibilidad Parcial, ¿de acuerdo? Sabéis que siempre pongo un título así un poquito tal para luego explicarlo. ¿Por qué visibilidad parcial? Porque se las ve, están ahí, pero se las ve poquito, ¿de acuerdo? Están así como a un lado de la literatura, digamos, oficial, que evidentemente está escrita por hombres, ¿cómo no? ¿De acuerdo? Para muestra un botón. Hay una magnífica antología de poesía francesa que publicó la Nouvelle Revue Française allá por el año 2000 aproximadamente, de poesía francesa del siglo XX, en la cual se recogen entre 250 y 300 autores. No me he parado a contarla, son unas 1.400 páginas de antología, es un monstruo. Vale, pues entre esos 250 y 300 autores más o menos que vienen, hay 11 mujeres. Para que os hagáis una idea de la proporción que allá tenemos. De aquí viene un poco lo de visibilidad parcial. Es decir, vale, están, pero como diría el otro, como si no estarían. Realmente es muy curioso porque si cogemos la cultura francesa, las mujeres prácticamente el único sitio donde aparecen es en la literatura. Tenemos alguna escultora, la muchacha esta, no me acuerdo cómo se llamaba, esta que fue de pareja de Godin y tal, pero no recuerdo ahora mismo, no recuerdo el nombre, bueno, da igual, pero no encontramos ni una pintora. Al final del siglo XIX encontramos un par de compositoras
y para de contar. Y nada más. Es decir, sin embargo, en literatura nos encontramos con mujeres casi desde el siglo XII. Es decir, de hecho, la primera en aparecer es Christine de Pisan, es decir, que es, digamos, la protofeminista absoluta, ¿no? Con una mayúscula y una P mayúscula tremenda, es decir, porque es una de las protagonistas de lo que se llamó la querella de las mujeres, es decir, un momento determinado en el que las mujeres dicen, oiga, que nosotros somos tan inteligentes como los hombres y podemos escribir igual de bien, y todo esto venía a raíz de la segunda parte del Roman de Lagos, que era tremendamente misógino, es decir, y protesta esta mujer, Christine de Pisan, y va a escribir unos textos verdaderamente interesantes, especialmente para estar escritos en el siglo XII. Es decir, unos textos de un nivel feminista verdaderamente sorprendente incluso hoy. ¿De acuerdo? Si seguimos un poco adelante, en los siglos XV o XVI nos encontramos ya entrando en lo que se conoce como la Pléiade, es decir, este grupo de los superpoetas franceses, ni más ni menos que a Louise Labé, es decir, una poetisa fantástica, pero cuando llegamos al 18-19 aparecen de debajo de las piedras, es decir, digamos todo lo que eran estas mujeres que eran sobre todo animadoras de salones, es decir, el caso de Madame du Barry, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos aquí a Rosa, tenemos ahí detrás de la columna. a Rosa que está escondida, le cedo la palabra. Hablando de mujeres de la Pléiade, tenemos a nuestra directora. Perdonad, buenos días. Voy a hacer una captura, perdonad, disculpa. Buenos días a todos. Bueno, Vale. sigo. Sí. Es decir, Louise Labé, lo que os decía, al llegar al siglo XVIII y XIX, la cantidad de mujeres que aparecen escritoras es algo increíble. Es decir, y entre otras aparece ese monstruo absoluto que es George Sand. Es decir, George Sand, que es uno de esos nombres absolutamente fundamentales, pero digamos que a esta gente les había abierto camino, digamos, todo un grupo de escritoras feministas, estas en prosa, eso sí, y más bien, digamos, de ensayo, de escritos políticos, tal como Olympe de Gouges y demás, que son las que después de la Revolución Francesa empiezan a reivindicar los derechos de las ciudadanas. Es decir, que esto es muy importante, porque en principio pensamos que la Carta los derechos de los ciudadanos de la Revolución Francesa abarcaban a todo el mundo, los ciudadanos como global, masculino, femenino. Pues no, era masculino. ¿De acuerdo? Era masculino y muy masculino. Y digamos que a partir de aquí, Olympe de Gouges, en varios escritos muy interesantísimos, ya digo, empieza a reivindicar, digamos, este feminismo de decir, oiga, que tenemos tantos derechos como los hombres y no más. Es decir, realmente, ¿esto qué permitió? Pues que muchas mujeres se lanzasen, digamos, al trabajo literario. ¿Qué ayudó también esto? Pues la ascensión de la burguesía. Ya sabéis que siempre tiene que haber un factor económico, si no yo reviento. Es decir, ya sé que como no encuentro un factor económico, a mí me da algo. Vale, pues, ¿cuál es el factor económico? Pues la ascensión de la burguesía. Estas nuevas clases burguesas, comerciantes, bancarias, etcétera, en las cuales la mujer juega un papel no ya accesorio, sino podríamos decir decorativo. Es decir, se limitan prácticamente a lo que es la maternidad. Una vez que se cumple esa maternidad, pues tú haz lo que quieras y yo hago lo que quiero. Es decir, ya hablamos del tema de los amantes y demás. Recordáis cuando hablamos de Louis Collet, esta institución francesa, ya os digo, sí, porque es que fue casi una institución. Ya recordé que hablábamos de que un muchacho para tener ese paso a la edad adulta tenía que tener su amante y a ser posible casada. Vamos, si no, eso me mierda amante. Ya te digo, si no estaba casada. ¿De acuerdo? Y el tema es que, ¿qué pasa con estas mujeres? Porque van a formar una clase ociosa bastante importante. ¿Y esta clase ociosa en qué va a dedicar su tiempo? Bueno, fundamentalmente, pues a leer. Básicamente a leer. Y una vez que empiezan a leer, este público lector va a empezar a pedir una literatura creada para mujeres. Es decir, y va a aparecer toda esta novela sentimental del siglo XIX, la novela gótica, estas cosas absolutamente... Cuidadito con la novela gótica. La novela gótica, reconócemelo, que es muy interesante a nivel de estudio, pero a nivel de lectura debería estar prohibida. Es decir, el año que viene el ciclo de conferencias es sobre novela gótica. reconozcámoslo que en el castillo de Otranto, cuando aparece el yelmo, yo me quedo alucinado. Pero bueno. Udolfo es peor, ¿eh? No la he leído. Lo reconozco. Bueno, pues
a lo que empieza a aparecer esta literatura, que es la literatura que se va a criticar en prácticamente todas las novelas del siglo XIX. Está la novela, los famosos peligros de la novela, de que las muchachitas lean novela. ¿Por qué? Porque vienen de estas novelas que son absolutamente, aparte de espantosas en cuanto a su calidad, cuentan unas historias y generan unas expectativas en las mujeres bastante lamentables. Es decir, por ejemplo, ¿cuál va a ser el modelo de la crítica absoluta a este tipo de literatura? Pues la enorme Madame Bovary. Es decir, Madame Bovary es una crítica absoluta a este tipo de literatura creada para mujeres, ¿de acuerdo? Pero aparte de esta literatura creada para mujeres, van a ir solicitando estas lectoras una literatura escrita no solo para mujeres, sino escrita por mujeres. Es decir, para tener su punto de vista. Porque claro, el punto de vista del hombre y el punto de vista de la mujer son muy diferentes. Esto, nos pongamos como nos pongamos, es así. Es decir, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que van a aparecer, yo digo, fundamentalmente son dos autoras, una a finales del siglo, bueno, mediados, finales del siglo XIX, que es George Sand, y luego va a aparecer Colette. Es decir, dos autoras absolutamente impresionantes, dos mujeres totalmente libres, que realmente a mí me parecen seres adorables. Me parecen, a Colette un poquito menos, pero me parecen absolutamente. Es que no me gusta la literatura de Colette, no sé por qué, es algo. En cambio, George Sand me gusta mucho, pero bueno, en fin, ya son manías, las cuestiones de gustos. Ya sabéis que los gustos, también me gusta la mortadela con aceitunas y sé que es absolutamente insana, ¿de acuerdo? O sea que, ya os digo, este tipo de cosas son así. Bueno, pues yo digo, estas van a ser las dos autoras que van a abrir un poco el camino a todo lo que va a ser ese siglo XX plagado de mujeres por todas partes. Es decir, desde... por ejemplo, Ana de Noailles, que va a ser un poco la introductora del modernismo en la literatura escrita por mujeres. Ana de Noailles, que además era una mujer muy curiosa porque era una aristócrata, pero aristócrata aristocratísima. Es decir, tenía no sé cuántos miles de títulos, el nombre es Ana Cayetana, no sé cuánto, bueno, es una cosa brutal, lo de la muchacha esta. De hecho, si la buscáis en Wikipedia, viene hasta el escudo de armas. ¿De acuerdo? Es una cosa brutal, pero que va a ser un poco el equivalente femenino de esas figuras que habían sido Baudelaire, Verlaine o Rimbaud, pero desde una perspectiva mucho más calmada, mucho más tranquila. Sigue teniendo esa puesta en cuestión de todo lo que es las verdades asumidas, pero de una manera muchísimo más tranquila. Es decir, luego va a aparecer durante las vanguardias francesas, al contrario que las italianas, que eran no solo machistas, sino terriblemente misóginas, van a aparecer un montón de mujeres que van a aparecer asociadas al grupo, sobre todo al grupo surrealista. Estaba pensando en Luis Aragón y la muchacha, no me acuerdo, ¿de acuerdo? Que fue de esas poetisas frustradas, no me acuerdo ahora del nombre, fijaos, es que no me acuerdo por qué, por algo será, ya digo, una poetisa frustrada a la que le dedica, por cierto, Luis Aragón, uno de los poemas de amor más bellos que yo haya leído en mi vida. Es decir, lo que pasa es que no recuerdo el de Eloís o algo así, es que no recuerdo el mismo, no me viene el nombre, ya os digo. Impresionante. Pero sobre todo la gran explosión de mujeres escritoras va a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial va a aparecer sobre todo una figura fundamental, que es Simone de Beauvoir. ¿De acuerdo? Simone de Beauvoir, que es una de los, voy a decirlo así simplemente, de los filósofos más importantes del siglo XX. Es decir, uno de los pensadores fundamentales, es decir, porque aunque hoy en día sus tesis puedan tener mayor o menor vigencia, tanto dentro como fuera del feminismo, digamos que ella abre un camino que es absolutamente fundamental y que va a ser un poco la senda que van a seguir los primeros feminismos, los segundos feminismos, porque los primeros serían los de los siglos XIX y principios del XX, los segundos feminismos de posguerra, ¿no? De los años 60, 70, tras ella vendrá pues la Degas, por ejemplo, vendrá todo lo que es la primera escuela norteamericana. Yo digo, y esta es un poco la que va a dar ánimo a toda esta gente un poco a salir. Aquí la nómina es brutal, es decir, tenemos a Degas, tenemos a Yourcenar, tenemos autoras absolutamente impresionantes, sobre todo en novela. Es decir, Yourcenar es una de esas autoras que si no la habéis leído, por favor estáis tardando, que os puede pillar un coche, ¿de acuerdo? Y si la habéis leído, volved a leerla. Volved a leerla porque es absolutamente impresionante, una novela como Opus Nigrum,
que por cierto me gusta más el título en castellano que en francés, pero bueno, el Opus Nigrum, ¿de acuerdo? Es algo así, en francés sería algo así como l'œuvre noire, que es llevar a negro en un proceso alquímico, ¿de acuerdo? Pero Opus Nigrum queda como muy... ¿de acuerdo? Es decir, yo digo, a mí me parece una escritora absolutamente brutal, Duras luego en un aspecto más vanguardista, ya lo digo, pero también impresionante. Y luego ya a partir de los años 60, 70 ya es un no parar, ¿de acuerdo? Es un no parar tanto en poetisas. Por ejemplo, uno de los libros que he manejado en estos días era una antología de 11 poetisas solo de los años 60. Es decir, solo de los años 60. Por cierto, madre mía, la mayor parte de ellas, para darle de comer aparte. Ya digo, sí, sabéis que los 60 fueron una época de experimentalismo, muy a lo bestia, y son gente que están dentro de esa experimentación que dice, madre mía, ¿de acuerdo? Hoy en día, pues tenemos a gente, tenemos a las escritoras de teatro, Yasmina Khadra, creo que se llama, si no recuerdo mal, la de arte y estas obras, que es fantástica, Amelino Tom, que es un nombre absolutamente imprescindible hoy en día, aparte de que yo no sé cómo se puede escribir tanto. Porque que publica 2, 3 novelas al año, es una cosa impresionante lo de esta muchacha, y encima con una calidad media, no sé cuántos años le durará, pero madre mía, la chica trabaja con una calidad media impresionante. Yo digo, es decir, y en poetisas es algo impresionante, pero yo digo que es muy difícil encontrarlo en antologías generales de la literatura francesa, pero eso sí, si buscamos poetas de Toulouse, van a aparecer 18 poetisas. Si buscamos poetas de Auvergne, van a aparecer... ¿Por qué? Porque digamos que el ámbito de la poesía francesa, escrita por mujeres, sobre todo, también escrita por hombres, es muy local, ¿de acuerdo? No local al nivel de poetas de Miguel Turra, poetas de Ciudad Real, ¿de acuerdo? Pero sí, digamos, por ejemplo, poetas del norte, concretamente los normandos y los bretones separados, por razones lingüísticas, poetas del sur, eso que ellos llaman el mediodía, que siempre me hace gracia cuando leo las antologías. Me hace mucha gracia porque siempre habla del espíritu cálido del mediodía y estas cosas, ¿no? Y tal. Y dice, pero vamos a ver, si el sur de Francia está al norte de España. Muy cálido no puede ser. ¿Por qué en el norte de España tenemos las famosas brumas del norte? Es decir, pero en el sur de Francia, que está más arriba, hay sol. A ver, por favor, que alguien me lo explique, ¿no? Y esto siempre es que es el tema de los puntos cardinales, ¿no? Es decir, lo de, ¿está al norte de qué? ¿De acuerdo? ¿O está al sur de qué? ¿De acuerdo? Esto, ojo, que no es ninguna tontería, porque esto condiciona muchísimas cosas, ¿eh? Es decir, el sur pobre frente al norte rico, es decir, este tipo de conceptos, ¿de acuerdo? Son mucho más, tienen una ideología por detrás bastante más compleja, o el concepto de Oriente. ¿Dónde empieza la literatura oriental? ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, Marruecos lo consideramos oriental. ¿De acuerdo? Pensad en este detalle, Marruecos lo consideramos oriental. Y está justo debajo de España. Así que nosotros igual deberíamos ser orientales. Sí, en categorías estéticas el orientalismo fue una moda que hubo, pues, sí. y que hablaba de todas estas imágenes o cuadros de odaliscas, arenes, tal y cual, y no se iban a Siria ni a Irán a por ellos, iban a Marruecos. Es como, bueno, orientalismo, hay zonas de Marruecos que están más, ¿no? Al oeste que zonas de España, entonces es como... Sí, y a mí me hace mucha gracia porque, por ejemplo, Libia está justamente por debajo de Alemania. A ver quién consideraría que Alemania es oriental, ¿de acuerdo? Es decir, es una cosa, cuando lo miramos geográficamente decimos, igual somos un poco tontos, ¿no? A la hora de establecer este tipo de categorías, ¿no? Pero bueno, ya digo, el tema del orientalismo en la poesía francesa, ojo, que es muy curioso porque tened en cuenta que, aparte de lo que fueron las colonias, es decir, básicamente pues Argelia, Túnez y demás, ha sido un país que ha refugiado a mucha gente. Es decir, es un país que en este aspecto es un país muy acogedor con los intelectuales, Francia. Eso sí, rápidamente se los quedan. Es decir, sí, rápidamente se los quedan. Es decir, vosotros no vayáis a decir en Francia que Picasso no es francés, ¿eh? O sea, te van a decir que sí, que nació en Málaga, pero que es francés. Es decir, lo de nacer en Málaga fue un accidente. ¿Vale? Es decir, siempre ha sido muy acogedor desde el siglo XIX, por ejemplo, con los polacos, posteriormente con lo que fueron
todos los países del este a principios del siglo XX, pues rumanos, ¿cómo se llama? Húngaros y demás, ya os digo, lo recibieron con los brazos abiertos, incluso egipcios, y hay muchísimas poetisas que son de origen, digamos, de países musulmanes, ¿de acuerdo? Algunas incluso refugiadas, y hay gente muy interesante, Sada Chedid, por ejemplo, gente muy interesante dentro de esa literatura, porque unen un poco, digamos, los conceptos europeos con los conceptos islámicos, digamos, en una fusión bastante interesante, ¿de acuerdo? Yo digo... Pues la poesía francesa, escrita por mujeres, básicamente, ya voy a ir centrando, digamos, es una poesía que es bastante curiosa porque rara vez nos encontramos los temas feministas. Es decir, es muy curioso cuando normalmente, además, las poetisas, un poco como para salir a la luz, parece como que tienen que adoptar unas posturas muy desafiantes. Es decir, incluso de fingir determinados lesbianismos. Bueno, pues esto lo hemos visto incluso en el cine americano, ¿no? Es decir, con gente que de repente es lesbiana y luego deja de serlo. Es bastante curioso. Es decir, bueno, aquí tenemos esto de, digamos, como una cierta promiscuidad sexual, fumar en público, una serie de actitudes, yo digo, desafiantes, pero luego, curiosamente, vamos a su poesía y rara vez encontramos los temas feministas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta muy pronto de que para este tipo de temas es mucho mejor utilizar la prosa y el ensayo que no utilizar la poesía. Es decir, cogemos la poesía para transmitir, digamos, nuestros sentimientos, transmitir nuestra visión del mundo, pero, digamos, para las reivindicaciones utilizamos lo suyo. Es decir, que ahí es muy interesante esa división, ¿no? Que, por ejemplo, no veíamos en Alfonsina Storni o demás. Es decir, Alfonsina Storni, que utilizaba muchas veces la poesía de una manera, entre comillas, por favor, entendedme, lo sabéis, panfletaria, ¿de acuerdo? Pero por favor, entendedme. Pongo unas comillas enormes, ¿de acuerdo? Es decir, en la poesía francesa, a ver, encontramos, no voy a decir que no, pero digamos que es prácticamente irrelevante lo que nos encontramos de esta poesía que podríamos llamar panfletaria. Por el contrario, es una poesía normalmente muy serena, es una poesía que refleja una visión del mundo muy tranquila, muy desde la paz, con mucho contraste entre lo que es el mundo interior y el mundo exterior. Es decir, aquí es un poco como Rosalía de Castro, es decir, ese diálogo que mantiene con la naturaleza, yo digo, es bastante curioso. Siempre aparece el tema del amor, es decir, muchas veces, curiosamente, el tema del amor de la mujer como solicitante de amor. Como decir, muchacho, que no me quieres. Es decir, que es bastante llamativo, porque normalmente lo que nos encontramos son lamentos de mujeres a las que no les quieren. ¡Ay, que no me quieren! ¿De acuerdo? Aquí es más el quiéreme. Lo cual hace que sea una poesía interesante en cuanto a eso, la mujer como, digamos, llevando la iniciativa más dentro de lo que sería, ¿no? Más asertiva, efectivamente, y llevando la iniciativa en el tema del cortejo, ¿no? Es decir, un erotismo también bastante grande. Creo que no he cogido ninguno en esta ocasión. No, creo que no, pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Yourcenar tiene algunos maravillosos. Yourcenar tiene algunos poemas de amor verdaderamente deliciosos. Que, por cierto, la poesía de Yourcenar es lo más desconocido de toda su producción. Conocemos su producción novelística, pero lo que es la producción poética apenas. Y realmente es interesantísima. Es interesantísima, a mí me parece una autora brutal. La verdad es que también escribió poco, Eso también es cierto, que escribió poco, pero a mí me encanta. Y yo, de hecho, ya cuando tenía que elegir aquí un poco a las autoras, Yourcenar desde el principio la tenía en mente. Es decir, Yourcenar desde el principio, además incluso tenía el poema que he elegido al final, La Cantilena, que me parece un poema bellísimo. Yo digo, es una poesía bastante peculiar en el aspecto en que rompe mucho con lo que hemos visto en otras poesías, ¿de acuerdo? Es decir, esa reivindicación de lo femenino, ese lamento por el amor no correspondido. Aquí no nos lo encontramos, aquí es yo vivo mi vida, yo hablo de mi vida, yo me relaciono con el mundo como me da la gana. Es decir, que me parece una visión
estupenda, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues como sucede con casi todas las poesías femeninas en el mundo, que al final es una cuestión de cupos de las editoriales, ¿de acuerdo? Es decir, por lo tanto, digamos que se mantiene, digamos, un 20, un 25% para publicar a mujeres, ¿eh? Y son muy pocas las que salen, digamos, de esa trampa del localismo. Es decir, es que es una poeta normanda o es una poeta bretona. Es decir, muy pocas llegan al nivel de poeta nacional para toda Francia. Pero insisto, que esto también pasa con los hombres, ¿eh? Esto también pasa con los hombres. Ten en cuenta, Francia siempre ha sido una cultura más de teatro y de novela que no una cultura de poesía. Eso también es cierto, a pesar de que, madre mía, cuando sale un poeta bueno en Francia, joder, hay que echarse a temblar, ¿eh? Hay que echarse a temblar. Lo que pasa es que los franceses, lo suyo es la prosa, hay que reconocerlo, que lo suyo es la prosa, madre mía. Qué buenos son en eso, es que son unos monstruos, Ya digo, y esto se refleja también en lo femenino, ¿de acuerdo? Es decir, estos cupos literarios que hacen que, bueno, normalmente sean poetisas con bastante poco producción, es decir, poetisas que a lo mejor en 30 años de carrera publican 7, 8 poemarios, es decir, realmente una cosa limitada, poetisas que luego acaban pasándose a la prosa o a la dramaturgia, ya os digo, incluso poetisas que empiezan como poetisas, continúan como actrices y terminan como novelistas, Simone Signoret. ¿De acuerdo? Claro, Simone Signoret, Dios la bendiga, sí, porque nos ha dejado algunas interpretaciones absolutamente magistrales. Ya digo, Simone Signoret, Dios la bendiga, insisto, tiene una novela magnífica que si podéis encontrarla se titula Adiós Volodia, fantástica. Es un tocho, es un tocho, pero muy, 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 muy interesante. Yo digo, decir que normalmente estas poetisas se dedican a otras cosas. ¿De acuerdo? Es decir, es como si la poesía fuese una actividad accesoria, no digamos algo fundamental, no voy a decir para ganarse la vida, porque nadie se gana la vida con la poesía, que yo sepa, y ya digo, igual hay alguien, cuidado, que a lo mejor estoy hablando yo y resulta que ahora viene aquí un poeta millonario y todo a callar, ¿de acuerdo? No creo, pero bueno, eso, sabéis que los poetas millonarios son como los hijos del lingüista, no existen. Un día explicar esta teoría. Bueno, pues la cuestión es eso, que realmente es una poesía. Yo os animo a que os metáis por el tema de las poetisas francesas, porque de verdad que es un campo absolutamente magistral. Marea, es decir, cuando nos metemos, por ejemplo, lo que os decía antes, en la Wikipedia francesa nos encontramos con 236 referencias, creo que son 326, pero bueno, vamos a dejarlo en 236, que ya es, Solo en el siglo XX ya dices, me cachis la más serena. Es decir, es una profusión de autoras realmente que no se ha visto en la vida, y casi todas ellas surgen en los años 60. ¿De acuerdo? Los años 60, evidentemente, tened en cuenta ese camino que abre Simone de Beauvoir, que es impresionante, y se produce eso, una explosión de poesía. De hecho, aquí Yourcenar y Anne-Marie Albiach son dos autoras, y Perrier también, sí, las tres. Van a trabajar sobre todo en los años 60, ¿de acuerdo? Aquí únicamente de las que traigo es Ana de Noailles, que digamos un poco como el arranque de toda esta poesía. Es una poetisa, por cierto, que a mí me encanta, yo digo Ana de Noailles, y es eso, sobre todo me encanta eso, ese punto súper mega aristocrático que tiene, ¿no? Es decir, en fin, es una personaje. Ya digo, introduciros en este mundo porque de verdad que es un mundo muy interesante. Está muy lejos, por ejemplo, de esas explosiones sentimentales que veíamos en las poetisas italianas de ¡ay, que me voy a morir!, ¿no? O, digamos, esa frialdad como un témpano que veíamos también en las alemanas, que parecían conversaciones de metro puestas en verso, ¿no? Es decir, el próximo día vamos a ver otro género bastante más interesante, que además nos va a llamar la atención. Bueno, otro género, digamos otro grupo de poetisas, que son las poetisas afroamericanas, es decir, las poetisas negras que escriben en Estados Unidos, que eso va a ser un mundo que vais a descubrir que de verdad es fascinante, es fascinante. Ahí también hay cienes y cienes, ¿de acuerdo?, de autoras, y son unas voces muy interesantes. Pero yo digo, las voces estas de las poetisas francesas es una de esas cosas que merece la pena conocer, porque entréis por donde entréis, os vais a encontrar con gente muy interesante. Yo sobre todo os recomiendo, si podéis encontrar la poesía de Yourcenar, si podéis encontrar a Marie Albiach, que me parece una poetisa absolutamente maravillosa, Albiach,
hija de catalanes, si no me equivoco, hija de catalanes, si no recuerdo mal, Anne-Marie Albiach, Lluxenach, por supuesto, y Ana de Noailles. Ana de Noailles, que me parece una autora a reivindicar, porque siempre que hablamos de este paso a la modernidad, hablamos siempre de Baudelaire, luego hablamos de la generación siguiente, que fue Verlaine, Rimbaud, y ya se nos olvida. Es decir, pero aquí el puente verdadero, digamos, en la poesía femenina, y sobre todo además desde una perspectiva, a ver, sin demasiada absenta, sin demasiados vómitos y sin demasiada casquería, ya digo, una visión mucho más serena de ese paso a la modernidad, es decir, ese cuestionamiento, vamos a ver aquí en el poema de Ana de Noailles, es decir, ese final de nuestra alma no volverá a ser nunca la misma de esta tarde, ¿no? Ese final del paso del tiempo, contándonos una especie como si nos estuvieran describiendo una fotografía, y al final, ¡pam!, nuestra alma no volverá a ser la misma, dice el Jobar. Es decir, ese cuestionamiento de las verdades eternas que se produce ahí en Ana de Noailles, que me parece fantástico. Albiach probablemente sea un poco más formalista, y la otra es Perrier, que Perrier sí es un poco más llorona. Perrier sí es un poco más llorona, pero el poema que traigo me parece también una auténtica virguería. Así que, bueno, sin más, os dejo con la Reyero. Que soy como la Calas, como la Lluxenach. Efectivamente, ahí está, por eso es la Reyero. Bueno, en cualquier caso, chicos, estos poemas voy a hacerlos, si os parece, como también vosotros. En esta clase ya es de francés avanzado, se habla mucho francés. Cuando se puede entender bien, me gusta leerlos primero en español para que después entendáis, ¿vale? Retengáis las palabras en francés, y luego las voy a pasar, ¿vale? Los voy a pasar los poemas fotocopiados o a través del grupo de WhatsApp, como queráis, para que los tengáis. Por cierto, dentro de nada volverá a estar con toda la documentación que falta el blog funcionando, ¿de acuerdo? Es que he tenido un pequeño problema en el ordenador, entonces, digamos, volverá a estar, pero además ya con toda la información, y prometo que los vídeos de las charlas estarán disponibles algún día. Que las cámaras estas no son de atrecho, por sí, que no es por hacernos los taques, estamos grabando y todo, ¿eh? Bueno, empiezo con este poema de Ana de Noailles, español y francés. No se hará de noche hasta tarde hoy, los días se alargan, el rumor del vivo día se dispersa y huye, y los árboles, sorprendidos por no ver la noche, siguen despiertos en la tarde blanca y sueñan. En el aire lleno de oro y pesantez los castaños expanden sus aromas y parecen alargarlos. Nadie osa andar o agitar el tierno aire por miedo a perturbar el sueño de los aromas. Lejanas rotaciones llegan de la ciudad. El polvo que levantó un poco de brisa, abandonando el árbol móvil y cansado que recubre, cae dulcemente sobre los caminos tranquilos. Tenemos cada día la costumbre de ver este camino tan sencillo y seguido tantas veces. Sin embargo, algo ha cambiado en la vida. Nunca volveremos a tener el alma de esta tarde. En francés, vamos ahora, Marta, si te atreves, si quieres venir conmigo. Yo soy de inglés, o sea que tú vas a pronunciar mejor. Empezamos. Il fera longtemps clair ce soir. Le jour allonge. La rumeur du jour vif se disperse et s'enfuit. Et les arbres, surpris de ne pas voir la nuit, demeurent éveillés dans le soir blanc et songent. Les marronniers, sur l'air plein d'or et de lourdeur, répandent leur parfum et semblent les attendre. On n'ose pas marcher ni remuer l'air tendre, de peur de déranger les sommeils des odeurs. Des lointains roulements arrivent de la ville. La poussière qu'un peu de brise soulevée, quittant l'arbre mouvant et laquelle rêvait, redescend doucement sur le chemin tranquille. Nous avons tous les jours l'habitude de voir cette route si simple et si souvent suivie. Et pourtant, quelque chose s'est changé dans la vie. Nous n'aurons plus jamais notre âme de ce soir. Vale, vamos ahora con Anne Perrier. Es una preciosidad de poema. Yo la verdad es que
fue el primer poema que yo leí de Ana de Noailles, en la antología precisamente esta que os he comentado, Tocha, y me quedé, diría, y fue ya cuando me metí un poco en la poesía de ella, y es impresionante, es impresionante. Es que ves este poema como en las primeras estrofas que está como describiendo esta vida, como dice él, ¿no? Totalmente aristocrática, de yo sentada contemplando los castaños y el polvito de oro que va en toda la atmósfera cargando, y parece como que estás como tan relajada, tan disfrutando de este paisaje, y de repente dices, espera, que todo esto que estoy contemplando tan familiar, tan reconocible, que he recorrido 1000 veces, pues que mañana ya no somos los mismos, y que mañana nuestro alma, esta que está contemplando y deleitándose hoy de todo esto, ya no es la misma. Entonces ya no es una señora aristocrática que se sienta dulcemente con un té a contemplar el paisaje. Es una persona que está hablando de cómo cambian las almas, ¿no? Y cómo mañana ya no somos los mismos. Entonces es como... Sí, de hecho la metáfora del polvo que utiliza es muy curiosa. Es decir, el polvo que ha venido por el aire, se ha posado en el árbol, como el árbol se mueve, cae el camino. Es decir, ese cambio continuo, es decir, que es muy moderno. ¿De acuerdo? Es un poco, vamos al eterno retorno de Nietzsche. Vamos con Ampérier. Primero Ampérier, empezamos con español. Cuando la muerte llegue, querría que fuese como hoy. Una gran tarde recta, láctea e inmóvil, y sobre todo querría que todo esté muy tranquilo, para poder oír, por última vez, respirar a esta tierra, mientras despacio se separan de mí las manos amadas. Aquí tenemos... lo esperamos bien, vale, que me amarran al mundo. Sí. No pasa nada. Y la vida es eso, una sombra que se alarga en el umbral, un corazón protegido por altos tilos, la miel en flor y las abejas muertas, una mano que llama a la puerta y los rostros cambian de color. Solo se ha movido el cielo sin raíces y la estación colgada al borde del abismo. Las miradas son más fijas y los gestos tensos. ¿Es el alba o mediodía? La espera es tan parecida a la espera y todo lo que conocemos. Todo lo que tenemos no es sino el sueño atormentador de una realidad profunda y hurtada. Todas las cosas de la tierra deberían ser pasajeras y poder ser llevadas en las puntas de los dedos y cantadas en voz baja, guardarlas, ofrecerlas a ratos, no querer de ellas, más que cogerlas un día y soltarlas enseguida, como un billete de viaje, y consentir perder su rostro. En francés. Lorsque la mort viendra, je voudrais que ce soit comme aujourd'hui, un grand soir, droit, laiteux et immovible. Et surtout, je voudrais que tout se tienne bien tranquille, pour que j'entende une dernière fois respirer cette terre, pendant que doucement s'écarteront de moi les mains aimées qui m'attachent au monde. Et la vie, c'est cela, une ombre qui s'allonge sur le seuil, un corps abrité des hauts tilleuils, le miel en fleurs et les abeilles mortes, une main qui frappe à la porte, et les visages changent de couleur. Rien n'a bougé que le ciel s'enracine, et la saison penchée au bord de la ravine. Les regards sont plus fixes et les gestes raidis. Et c'est l'aube au midi. L'attente est si pareille à l'attente et tout ce qu'on connaît. Tout ce qu'on tient n'est que le rêve tourmentant d'une réalité profonde et dérobée. Toutes les choses de la terre, il faudrait les aimer passagères et les porter au bout des doigts et les chanter à basse voix, les garder, les offrir, tour à tour n'y tenir, davantage qu'un jour les prendre, tout à l'heure le rendre, comme son billet de voyage et consentir à perdre leur visage. El siguiente, ¿cómo se la Yourcenar? Aquí. Es de Marguerite Yourcenar y se llama, aquí tengo una duda, Carlos, ¿es cantilène? ¿Pero esto es cantinela o cantilena? Cantilena. Cantilène pour un joueur de flûte aveugle.
es decir, cantilena para un flautista ciego. Flauta en la noche solitaria, presencia líquida de un llanto. Todos los silencios de la tierra son los pétalos de tu flor. Dispersa tu polen por la sombra, alma llorosa, casi sin ruido, miel que emana de una boca sombría. Y pues tus lentas cadencias ritman el pulso de las noches de verano, haz que creamos que los ciegos bailan, porque ha cantado un ciego. En français. Flûte dans la nuit solitaire, présence liquide d'ampleur, tous les silences de la terre sont le pétale de ta fleur. Disperse ton pollen dans l'ombre, âme pleurant, presque sans bruit, miel coulant d'une bouche sombre. Et puisque tes lentes cadences rythment le pouls des soirs d'été, fais-nous croire que les cieux dansent, parce qu'un aveugle a chanté. Perdón. Sí, estos son los Es que cielos, hay un me he dado error. cuenta. Al final decían los ciegos Los ciegos cantan. bailan, esos Es son un los cielos. pequeño error de Sí. teclado, son los cielos. Perdón, y es que perdón. cuando lo has leído lo de los ¿Cómo ciegos, bailan digo, los ciegos? digo, ¿qué ciegos? Cielos, Digo, cielos, ¿qué, perdón. ¿cómo que ciegos que bailan aquí? ¿Y de qué hacen aquí unos ciegos bailando? He leído primero el español y luego y se me ha ido. Sí, y yo cuando he dicho lo de los ciegos digo, no, pues ha sido una errata mía al teclear. Claro, en francés es fais-nous croire que les cieux dansent, haznos Claro. creer que los cielos danzan o bailan, parce qu'un aveugle a chanté, porque es un ciego el que ha cantado, ¿no? Claro. Entonces son los cielos. Vale. Joder, anda que no cambia. Esto es lo que... Había un poeta, Francisco Pino, que publicó un libro que se titula Máquina Dalicada, que es un libro sobre la máquina de escribir. ¿De acuerdo? Porque él se dio cuenta de que cuando empezó a escribir los poemas a máquina, se equivocaba a veces y quedaba mejor el error que lo que él quería poner. Méquina. Máquina dalicada. Máquina dalicada. Máquina dalicada, o sea, máquina delicada, pero con máquina un dalicada. error de typing, ¿no? Ya digo, y se dedicaba a eso y yo acabo de hacer un Francisco Pino. Ya digo, por cierto, que Francisco Pino, esto no es coña, vivía en la provincia de Valladolid, en la localidad de El Pinar. No es broma. Vale, vamos con el último poema ya, chicos. Este es de Anne-Marie Albiac y se llama en español Blancura y sedimentos. La voz clara, la voz mortal entre los sedimentos. En los intersticios vocales un rumor persiste. Blancura y la roca mantienen la ascendencia, la disponibilidad de lo escrito. Lo que se desdice tiene lugar. En un abandono del suelo la tierra obra sobre la página, se elabora, se multiplica, en una ceguera secundaria o ternaria. Esa rectitud hay en las explosiones, muchos niveles se entregan a una aparente repetición. Lo mineral establece una réplica de lo incierto, de él que se borra para volver a aparecer. Una curva rodea al habla adquirida y reitera una ausencia corporal. La invocación se hace materia, se revela en una materia inmediata. Espiando formas lejanas, deslumbramiento circunscrito o aleatorio de la recurrencia y el aire se irradia. Boca cerrada. Este nos lo tendrás que explicar, porque vamos, después de tanta maravilla nos hemos quedado así un poco como... Sí, a lo que se refiere es un poco a la imposibilidad de la comunicación. Se refiere un poco a la imposibilidad de la comunicación, ¿por qué? Porque nuestras palabras siempre hacen referencia a significados que ya no existen, a significados del pasado, con lo cual es imposible. Después de ahí viene ese final de boca cerrada. Boca cerrada. Es decir, es un poco lo que decía Wittgenstein, la proposición séptima del Tractatus, de lo que no se puede hablar, lo mejor es no hablar. Por cierto, ese es el final del libro y da mucha rabia. ¿De acuerdo? Cuando leéis el Tractatus de Wittgenstein son como 100 páginas y yo tardé 3 meses en leerlo. ¿De acuerdo? Yo leo 4 o 5 libros semanales y me tardé 3 meses en leer el Tractatus 100 putas páginas. ¿De acuerdo? Y yo recuerdo cuando llegué a ese final, después de reflexionar sobre el lenguaje y el lenguaje y el lenguaje, y termina diciendo, de lo que no se puede hablar, a lo mejor es no hablar.
¿y tú por qué no te has callado? O sea, Que llevo 3 meses penando. un día os contaré lo que haría yo con ese libro, pero bueno. Ya digo. Es decir, se refiere un poco a eso, ¿no? Es decir, a la imposibilidad del lenguaje para establecer una comunicación real. Es decir, porque es un poco esta teoría del posmodernismo, de la posmodernidad, de que el lenguaje está agotado. Es decir, el lenguaje, de tanto usarlo, hemos acabado gastándolo y no sirve para nada. Y es un poco lo que utiliza ahí, esa expresión de recurrencias, cegueras. Es decir, como que el lenguaje solamente nos sirve para repetir cosas que hemos hecho siempre, pero que realmente al final no comunican nada. De ahí un poco, por lo que me gusta este poema, porque qué bien no nos dice nada. Fijaos en ese pequeño detalle, ¿de acuerdo? Vale. Blancheur et sédiment. La voix distante, la voix mortelle parmi les sédiments. Dans les interstices vocaux, une rumeur persiste. Blancheur et le roc maintient l'ascendance, la disponibilité de l'écrit. Ce qui se dédie a lieu dans une déperdition du sol, la terre. Ouvre sur la page, s'élabore, se démultiplie, en une cécité féconde ou ternaire. Telle rectitude dans les éclats, plusieurs niveaux s'adonnent à une apparente répétition. Le minéral cerne une réplique de l'incertain, du il qui s'efface pour apparaître à nouveau. Une courbe saisit la parole acquise et réitère une absence corporelle. L'invocation se fait matière, se relève dans une mémoire immédiate. Épiant de formes lointaines, éblouissement circonscrit ou aléatoire de la récidive et l'air s'irradie. Bouche fermée. Bueno, chicos, pues este era ya el último poema de este recorrido que hemos hecho con Carlos a través de las poetisas francesas. Y con esto ya damos por finalizada nuestra voz del mes de este mes. Para emplazaros a la siguiente, que Carlos ya os ha dejado vislumbrar ahí un poquito, asomaros por la mirilla. Es un tema, ya os digo, es un tema que os va a interesar porque es un tema que conocemos bastante poco. Es decir, de la cultura afroamericana conocemos poco más que 4 o 5 películas con Eddie Murphy y demás, ¿de acuerdo? Y vais a ver que es un mundo que realmente es interesante, no es Eddie Murphy, os lo juro, ¿de acuerdo? Es un mundo, tened en cuenta, la literatura afroamericana es una literatura que parte de los años del esclavismo, ¿de acuerdo? Y que ha tenido que pasar por toda la conquista de las libertades de los negros en Estados Unidos, y verdaderamente es muy interesante, sobre todo cuando viene desde una mujer. Es decir, realmente es de todas las charlas que hemos hecho la que más se atiene a ese espíritu que os decía al principio, ¿no? Es decir, de voces un poco marginales. Es decir, no solamente son negros, es que además son mujeres. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahí yo creo que vamos a poder ver unas visiones del mundo verdaderamente interesantes y sobre todo innovadoras, porque al fin y al cabo no hemos dejado de ver a occidentales, ¿de acuerdo? Occidentales, cuando nos hemos ido a Hispanoamérica nos hemos encontrado con una chilena y con una argentina, es decir, que tampoco eran voces indígenas, ¿de acuerdo? Es decir, y yo creo que os va a interesar, realmente, porque es un tema, eso, además bastante desconocido, pero que a mí me vuelve loco. Y por fin podré leer en inglés, que es para lo que he estudiado yo la carrera, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias por vuestra presencia. Sí, Isabel. ¿Solo hacéis ciclos sobre poesía o también novela, teatro? En principio está pensado sobre todo poesía. Este sí. Es verdad que durante todos estos años que estamos aquí trabajando, bueno, Carlos es básicamente el que idea todo este tipo de ciclos. Hemos hecho ciclos con otros contenidos, pues por ejemplo en enero fue. En enero, sí. Aprovechamos el centenario. Sí, bueno, y realmente debía haber sido en diciembre, pero por razones tuvimos que moverlo a enero. Hicimos el centenario de Flaubert, es decir, el segundo centenario. Hicimos un ciclo de 6 charlas y tal, un poco adentrándonos en la obra y demás. Es decir, luego aparte también lo hicimos con Baudelaire, hemos hablado también con García Pavón, es decir que... Pero digamos que esta actividad se circunscribe sobre todo a poesía.
Se circunscribe sobre todo un poco a lo que es poesía. ¿Por qué? Porque es el género más minoritario. Es decir, entonces a la novela se tiene normalmente acceso, pero acceder a la poesía ya es un poquito más complejo. De hecho, por ejemplo, no tanto las de hoy, pero las que hemos visto en las charlas de estos días, el 90% de las autoras no están ni siquiera publicadas en castellano. Es decir, por ejemplo, de las que vimos el otro día italianas, lamentablemente no hay ni una sola publicada en castellano. Es decir, con lo cual es una manera un poco de acercar efectivamente al alumnado un poco a este tipo de literaturas, insisto, marginales, pero que están ahí y que tienen un interés, yo creo que grande. Y luego con este tipo de actividades también, chicas, por supuesto, esto es una cosa que Carlos y yo preparamos en nuestro tiempo libre, al margen de nuestras clases, etcétera, etcétera. Pero es una forma de aprovechar nuestra posición trabajando como docentes en un centro de adultos y poder ofrecerle a los alumnos algo más que el simple siéntate, coge tu libro, hacemos ejercicios de gramática en tal idioma para que aprendas el idioma. Cuando hablamos de un idioma como medio de comunicación, también lo hablamos como medio de sentimiento y de experimentación. Estudiar francés en una escuela de idiomas o en una academia donde estás buscando un título, con todo mi respeto, porque lo hemos hecho todas, yo lo he hecho, está fenomenal. Pero es verdad que está desprovisto de esta parte de la literatura, de la cultura, de la historia, de la sociedad, de los países en los que se hablan estos idiomas. Y si nosotros no lo hacemos en un centro de adultos, y si nosotros, con permiso y entre comillas, no nos aprovechamos de tener a Carlos en un centro como este, pues a mí me parecería que nuestra experiencia como docentes y la vuestra como alumnos se quedaría coja. Y en este centro aprovechamos mucho, o al menos nosotros, Carlos y yo intentamos hacerlo, la posibilidad de, si puedes, ¿por qué no hacerlo? Tenemos las instalaciones, el apoyo del equipo directivo, la asistencia de los alumnos, pues vamos a vivir esto de otra manera. Yo siempre digo que hay muchísimos sitios y muchísimos centros educativos para aprender idiomas mejor que aquí. En la escuela de idiomas, en una academia privada, vas a hacer un aprendizaje de los idiomas mucho más profunda, pero va a ser una experiencia distinta. Entonces, esto es también, para las que no conocéis, pues nuestro centro de adultos. Sí, es un poco... Meternos en estos líos. Es un poco, a ver, dejarnos un poco de los sastres ricos. Es decir, yo quiero ser sastre inglés de mayor. Es decir, porque My Taylor is rich y estas cosas, ¿no? Es decir, y de los puñeteros Pierre y Catí, porque yo no sé por qué en todos los libros de texto franceses de mi época los protagonistas se llamaban Pierre y Catí. Sí, por cierto, conocí una pareja, tengo unos amigos franceses en Toulouse que son Pierre y Catí. Le regalé un libro de texto, por cierto. sin coña, se lo regalé. Y yo digo, es decir, un poco salirnos de ese formalismo habitual de lo que es la educación, la enseñanza de idiomas, es decir, ofrecer que hay otro elemento para el que vale también tener un idioma, que es, por ejemplo, conocer la poesía o conocer la literatura de esa lengua. Es decir, que normalmente eso lo dejáis, porque yo no doy idiomas, es decir, lo dejamos un poco de lado cuando enseñamos idiomas. Es decir, la literatura que tenemos. Por cierto, he visto que en italiano les pones Albano y Romina Power. Hombre, pero es que italiano es top, ¿eh? Sí, pero cállame. Sin coña, ayer me encontré en la mesa en la sala profesora de la letra de la Felicità. E tenersi la mano, andare lontano, la Felicità. Pues me la encontré, pues toda la puñetera tarde con la canción metida. Pero es que yo a ti no te mando nuestros vídeos todos los días en italiano, no, por Dios. 10 minutos, ¿cómo que no? Es que yo el problema es que cuando oigo lo de la Felicità, no es la canción en sí, que me parece espantosa, es que los veo. Y ver a Romina Power malo, pero ver a Albano Carisi es terrible. O sea, entonces, claro, toda la tarde viendo a Albano y Romina Power sonriéndose así, me daban que arcadas. Bueno, me saludo, se fini, lo escuchéis. Ya está.